Vamos a tratar, como hemos informado en esta conferencia de prensa, el tema relativo a la exportación del gas de camisea, a la renegociación de los contratos para la reexportación. Debo manifestar que ha habido una declaración del ministro de Energía y Minas en la cual ha anunciado de manera muy solemne que el gobierno está dispuesto a hacer la renegociación y que la renegociación se reduce, según él, solamente a un tema de fijar el cálculo del pago de regalías entre la empresa exportadora del gas y el Estado peruano. Y ha dicho que ahí se termina el tema. Fijado el cálculo del pago de las regalías, está resuelto el problema. Esto es lamentable que se diga así, más aún cuando en la campaña electoral la mayoría del país se pronunció a favor de una renegociación soberana que recupere la renta estratégica del gas. Y el ministro dijo que esa reducción al pago de las regalías era lo que mandaba el laudo arbitral con el CIADI. Yo debo decir al Perú entero que este es el laudo del CIADI. ¿Qué es el laudo del CIADI? El Perú produce gas, se exporta. Una empresa se encarga de la exportación, que es la empresa Repsol, y lo vende en los mercados mundiales. El Perú LNG es la empresa que hace que el gas se convierta en líquido y se puede embarcar. La empresa que se llama la encargada de la exportación. Y Repsol es la comercializadora que al mismo tiempo tiene un acuerdo con esa empresa. Cuando hubo una estafa que hizo Repsol al Perú, esto es, el gas se lleva a un lugar, llega a México, donde el millón de BTU está a un precio de 2 a 3 dólares, el millón de BTU, que es la unidad de medida. Igualmente llega a España, en el cual está en Europa, 10 dólares como unidad de medida, o llega a Asia, donde está a 15 o 17 dólares el millón de BTU. Son 3 mercados del gas con distintos marcadores. El precio del pago de la regalía es el precio de esos mercados, según esos mercados. El contrato de exportación con México supone que se vende en México, se descarga en México y se da el uso final en México. Ese es el contrato de exportación. Y hay un 30% que se puede derivar a otros mercados, pero la empresa que exporta tiene que decir cuál es el mercado final de reexportación. Lo que hizo Repsol fue decir que estaba llevándolo a México, pero de verdad lo vendió en Europa o en Japón. Y al venderlo en Europa o en Japón, lo que quedó es que el Perú recibió menos regalías. Eso se llama una estafa. Pagó regalías como si se hubiera vendido en México a 2 dólares, pero realmente lo vendió a 10 o 12 dólares, o lo vendió a 17 dólares. Estafó al Perú. El contrato contrato de exportación obliga a que se pague según el destino final. Entonces Ochoa y el ministro Herrera Descalzi, que también ha declarado sobre esto, dijeron en ese momento, ministro de Energía y Minas, en ese entonces Herrera Descalzi, ambos patriotas probados, dijeron, nos están estafando, y denunciaron a Repsol. Y esa denuncia, dijeron, lleva a una nulidad del contrato, porque han estafado. Entonces Repsol y Perú LNG se asustaron y fueron al CIADI, que es el organismo de arbitraje internacional, y le hicieron al Perú una denuncia, y fue Perú Petro a responder la denuncia. Y Perú Petro, en la respuesta de la denuncia, ganó un laudo del CIADI a favor del Perú. ¿Cuál fue el argumento central del Perú Petro? Que el actual ministro de Energía y Minas, el señor Tamayo, haciendo trampas, quiere engañar al Perú. ¿Cuál fue el resultado del CIADI a favor del Perú? ¿Saben cuál fue? Fue muy claro. Fue decir, en el contrato está establecido, el contrato de exportación, que la empresa encargada de la exportación, la empresa que está a cargo del proceso, tanto Perú LNG como Repsol, tienen que pagar la regalía según el destino final de regasificación. Esto es, donde
el gas que se ha convertido en líquidos se lleve en buques, pero no en buques de tránsito en puertos, sino en el buque que llega a un puerto en el cual se regasifique el gas, o sea, se pone en estado gaseoso para poder llevarlo a los ductos y trabajarlo. Eso es lo que dijo el CIADI, le reconoció al Perú ese derecho. Y por eso el CIADI hizo un cálculo de las regalías que no se habían pagado. Y por 10 embarques, ¿saben cuánto tuvo que pagar Repsol por esa estafa al Perú? 63 millones de dólares. No estamos hablando de 63 soles o de 63.000 soles, estamos hablando de 63 millones de dólares en 10 embarques. Bueno, el ministro ahora ha salido con la peregrina idea de que falta calcular la forma de establecer la regalía, que falta completar la fórmula para que se pague la regalía, que solamente se dice una parte pero no lo completo. Entonces lo que habría que hacer es renegociar entre Perú Petro, que es la empresa estatal encargada de las exportaciones, y la empresa que ahora se hace cargo de la exportación, que es Shell, renegociar entre ambos cuál es el método para pagar las regalías. Esto es una mentira, es una trampa que quiere tender el nuevo ministro de Energía y Minas, que se comprometió su candidato presidencial y ahora presidente a renegociar el gas, quiere reducir la renegociación soberana a una discusión de un cálculo de procedimiento. Y debo señalar que el ministro dice que eso está en el laudo arbitral del Perú. El ministro quiere desconocer este laudo. Este laudo, dado a favor del Perú, es una conquista histórica para el Perú. El laudo dice expresamente que ya está establecida la fórmula de cálculo de pago de las regalías en todos sus alcances. Y por eso es que en el caso de los 10 embarques tuvo que pagar Repsol 63 millones de dólares. No hay ninguna cosa que agregar en el destino final. Eso está claro en los propios términos contractuales establecidos. Y el laudo lo dice de manera expresa, hace las referencias y señala de manera literal que está señalado por los contratos, por las adendas a los contratos, está señalado de manera expresa todo el procedimiento para el cálculo de regalías que en el caso de reexportación, esto es, que se destinó a un lugar y se vendió en otro, se consumió en otro. Eso está establecido en los propios contratos. Inclusive hay una carta intercambiada entre Perú Petro y Repsol de ese entonces donde se está tratando estos temas. Entonces la documentación existe. ¿Por qué el ministro quiere reducir el tema a una conversación entre la empresa exportadora, en este caso Shell, y el Estado peruano? Para que nos estafen, porque está pendiente 15 años de contrato. Los próximos 15 años sigue vigente el contrato. Entonces ya viene la segunda trampa al ministro. ¿Cuál es la segunda trampa al ministro? Dice que este es un tema que debe conversarse solamente entre la empresa y Perú Petro, la empresa Shell y Perú Petro, porque se trata de problemas menores, circunstanciales, y que es el tema fundamental del contrato de exportación, es un tema entre privados, entre Shell y la Compañía Federal de Electricidad. Segunda trampa. El contrato de exportación fue suscrito por la empresa Repsol con la Compañía Federal de Electricidad. La Compañía Federal de Electricidad es una empresa estatal, pública. Es la que se encarga de comprar el gas la empresa petrolera mexicana y se lo da a la empresa de electricidad porque queman el gas para producir electricidad. Eso es lo que ocurre en México. Firmaron un contrato por 18 años, ya llevan 3 años. Bueno, lo que está pasando ahora es que México está construyendo un ducto para que vaya desde Estados Unidos hasta México, llevando en ese ducto el Shell Gas, que es un gas más barato que se produce en Estados Unidos. Por lo tanto, de aquí a 2 o 3 años ya el mercado de gas de México se cerró para el Perú, ya no existe. ¿Ese es un tema entre privados o es un tema del Estado peruano? El contrato por 18 años fue un contrato donde el Estado peruano puso de por medio una reserva y puso la autoridad del Estado. Y por lo tanto, este no es un negocio entre privados, entre Shell y la Compañía Federal de Electricidad, es un negocio entre estados, el Estado peruano y el Estado mexicano, porque el destino del gas y la modalidad de venta del gas es una cosa que compete a la legislación peruana puesta contractualmente. De ahí que debo decir
que la segunda trampa del ministro se cae sola, no es un tema entre privados. La tercera trampa del ministro es de que es un tema que se puede arreglar fácilmente, poniéndose de acuerdo en alguna conversación de algunos puntos menores de lo que ha ocurrido. Está queriendo esconder una estafa continuada por el gobierno de Ollanta-Humala. ¿Cuál es la estafa hecha por el gobierno de Ollanta-Humala? Hubo una primera reexportación de 10 embarques a otro destino, por la cual tuvo Repsol que pagar 63 millones de dólares. Luego yo denuncié 7 nuevos embarques, que pueden ser hasta 14, y que la ministra Ortiz, antes de irse, dijo que podían ser hasta 20, embarques en los cuales había producido la misma estafa al Perú. Y señalé que los montos eran muchísimo mayores que los montos en los cuales se perdió. ¿Por qué? Porque los embarques de gas fueron hacia México, pero como dice Humberto Campodónico, un especialista en esta materia, un mercado, dos precios. Fueron a México, pero en México yo fui y traje la documentación y las pruebas que el Estado mexicano, a través de la Compañía Federal de Electricidad, había comprado a un precio excepcional. Esto es, considerando que se requería un volumen de gas ante una posible oscilación de la energía eléctrica, ellos dijeron vamos a hacer una compra excepcional y compraron por $1.000 millones y el precio al cual compraron no fue el precio del Henry Hub de México, 2 a 4 dólares, fue el precio de Japón, a 17 dólares el millón de BTU, pagado en México, consumido en México, pero pagado en México. Y la regalía que la empresa Shell ha declarado es una regalía como si se hubiera vendido en México a precio de México. Esa es una reiteración de la estafa que hace con mayor razón que ese contrato sea y deba ser denunciado en su viabilidad legal y que el Perú recupere la soberanía plena sobre el tema del gas. Lo que quieren hacer el ministro actual, Tamayo, es reducirlo a un tema de cálculo de regalías, tapar la soberanía del Perú sobre el gas y tapar también este acto de corrupción del anterior gobierno que todavía no ha sido sancionado. Hemos presentado nosotros, como Frente Amplio, un proyecto de ley. Es además el primer proyecto de ley que tiene el Congreso, el 001, del 4 de agosto del 2016, para un acuerdo patriótico de renegociación del gas. Emplazamos al gobierno que ahora que venga el presidente del Consejo de Ministros, señale cuál es su punto de vista, cuál es la posición, la política oficial del gobierno, las trampas del ministro Tamayo para reducirlo a una renegociación pequeña, insignificante e ilegal con la empresa Shell para que ésta se haga cargo de la soberanía del gas. O, como dice también el exministro Herrera de Calci, dicen todos los especialistas, como Humberto Campodónico, y dice todo el pueblo del Perú, se tiene que recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, para sobre esa base establecer cómo se paga la regalía, a qué mercado se destina y qué uso se da al gas. Hay que recuperar y es hora de poner en discusión la recuperación del gas para el Perú, para la petroquímica, para el desarrollo del sur, para la masificación domiciliaria, para la actividad ciertamente industrial a través de la generación eléctrica. Eso hay que establecerlo de manera clara y contundente. Eso no quiere decir negar los acuerdos del CIADI, eso quiere decir incorporar en la ley, como incorporamos en la ley, el acuerdo del CIADI. Nosotros sí planteamos expresamente en la ley lo que señala el CIADI como fórmula legal establecida en el Perú para los contratos. Y hay que cambiar los contratos de gas para que pasen de ser, como es la propuesta central de la ley, contratos actualmente, que son contratos de licencia, a las cuales el que tiene el contrato es propietario de la molécula, a ser contratos de servicios, en los cuales el que tiene el contrato le da el servicio al Estado peruano que sigue siendo el propietario de la molécula. Eso es recuperación del gas de camisea. Eso está en la ley. Para eso no se requiere cambiar la Constitución todavía. Para eso lo que se requiere es modificar la fórmula contractual a partir de las estafas que se han hecho contra el Perú, que han violado y han llevado a la nulidad del propio contrato, y a partir de la reclamación del Perú de un contrato que ya se va a extinguir en su mercado y que debe, por lo tanto, reformularse. Yo espero que el presidente del Consejo de Ministros, que va a venir la próxima semana, nos plantee con claridad qué van a hacer. ¿Van a cumplir con las trampas que le plantea su ministro de Energía y Minas al Perú? ¿O van a cumplir con la soberanía
con los intereses y con la mayoría del país que reclama clara y nítidamente que hay que recuperar la soberanía sobre el gas de Camisea. Esperamos la exposición del presidente del Consejo de Ministros y esperamos el debate en esa oportunidad para que puedan, sobre ese punto, el Perú estar tranquilo, ojalá, de que sí se quiere recuperar de verdad, renegociar para recuperar la soberanía y no para hacer una estafa contra el Perú. ¿Alguna pregunta, estimados amigos periodistas? ¿Qué consideraciones? Todas las que he dicho. Pero como usted es un gran periodista y lo va a hacer la síntesis, le digo en síntesis, es lo siguiente. Nos están estafando en la exportación del gas. En vez de pagar la regalía según el destino final de consumo, de acuerdo a lo que manda el CIADI, esto es donde se ha regasificado, la están pagando según lo que quiere la empresa que exporta. Eso ya ocurrió con la empresa Repsol y se le sancionó con 63 millones de dólares de pago, y eso está ocurriendo ahora con la empresa Shell. Y por lo tanto lo que hay que hacer es renegociar en su conjunto, más aún cuando ya México no va a comprar gas del Perú de aquí a 3 años. Lo que quiere el ministro actual de Energía y Minas ya ha declarado es que se trata solo de una renegociación pequeña y parcial entre la empresa Shell y Perú Petro, para ver cómo se calcula la regalía según el lugar de exportación. Y eso es falso. El cálculo de la regalía según el lugar de exportación lo ha establecido el CIADI, o sea, el órgano de arbitraje internacional que ganó el Perú. El ministro de Energía y Minas, el señor Tamayo, hace una trampa para que el Perú anule una victoria obtenida por el Perú para su beneficio. Ese es el tema fundamental. Sobre la base del CIADI, nosotros hemos planteado un proyecto de ley para ejecutarlo, para recuperar la soberanía, y esa es la política que tiene que seguirse con el tema del gas, para sobre esa base poder establecer los lineamientos adecuados que permitan que el Perú le dé un uso correspondiente a una riqueza natural que es fundamental.